cómo describo la comunicación en mi equipo de trabajo. Pensemos cada uno, cada una, ¿no? Si la comunicación fluye y todas y todos nos entendemos muy bien, si es el caso, pues felicidades, ¿no? Pero no pasa nada si no es el caso. Pensar también si nuestra comunicación es informal y poco efectiva, porque también podría pasar. Nuestra comunicación no es asertiva porque cuesta llegar a acuerdos. Hay excesiva comunicación que dificulta el consenso. Todos hablan y demasiado decimos que luego pues no nos ponemos de acuerdo. O la comunicación es unilateral y hay poca interacción. Finalmente, todo este webinar es de un liderazgo colaborativo y la intención de la comunicación en este caso también es que nos ayude a interactuar y a tomar decisiones conjuntas. Entonces, teniendo claro cuál es el contexto de mi organización de cara a la comunicación, vayamos pensando y vayamos repasando lo que se va diciendo y pensando en cómo podemos aplicarlo, qué podemos mejorar. Y quisiéramos enmarcar este seminario y este webinar en una definición de comunicación que nos pareció bastante interesante, ¿no? Y aquí dice que la comunicación es una interacción entre las personas que intervienen en ella como sujetos. La voy a leer toda y luego nos vamos a detener, ¿no? No solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de su interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo 2 personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. Me encanta esta porque dice, es la interacción de al menos 2 personas que son sujetos, no solo sujetos de derecho, sino personas con mundos muy diferentes, con sentimientos, con historias, etcétera, ¿no? Y qué importante es pensar que somos pues 2 iguales que queremos comunicarnos. 2 iguales no tan iguales, y ese es el problema de la comunicación muchas veces, ¿no? Pero que nos tenemos que poner de acuerdo. Y yo pensaba, nada más para enmarcar este tema de 2 que nos queremos poner de acuerdo o que queremos entablar un diálogo, no sé si alguna vez han viajado a algún país que no hablen su propia lengua o han hablado con alguien que viene de visita y que no habla español o no habla inglés, ¿no? Y realmente es pues muy complicado, ¿no? Así de, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Y da muchísima impotencia, porque detrás sí está una persona y aquí estamos, pero no podemos ponernos de acuerdo. Esta experiencia que causa bastante frustración, dificultad y todo, pues muchas veces ocurre en la organización, porque aunque hablemos la misma lengua, aunque hablemos los dos español, estamos en canales diferentes y no estamos viendo al otro a lo mejor, pues como una persona que también tiene mucho que aportar al punto que estamos comunicando. Entonces, sin más preámbulo, seguimos para explicarles qué 5 puntos de la comunicación vamos a ver. Entonces, el objetivo de este webinar es el ver cómo podemos comunicarnos efectiva y asertivamente. O sea, efectiva es que realmente dé resultados esa comunicación. Y asertivamente es pues que haya una claridad y que la manera como que sea bastante buena y que lleguemos a, pues sí, a logros comunes. Y yo recordaba un libro muy bueno de Simon Sinek, que es El Círculo Dorado, ¿no? Donde decía que hay 3 círculos. El de hasta adentro es el why, el por qué, luego sigue el what, el how, que es el cómo, y el what, ¿no? El qué. Y es muy importante pensar que para comunicarnos efectiva y asertivamente necesitamos como las 2 cosas, no solo el fijarnos en el qué quiero decir y el cómo lo quiero decir o qué queremos hacer como organización, ¿no? Queremos ayudar a tal causa, cómo lo hacemos a través de nuestros seminarios, nuestras capacitaciones, nuestras redes, etcétera, sino comunicar el para qué. Y ahí es donde está la asertividad, ¿no? O sea, no solo es yo te digo, sino que te convenzo y te hago vibrar con la causa. Pero bueno, en concreto vamos a ver cómo escuchar mejor e indagar, cómo argumentar, pedir y comprometernos mejor, reclamar y disculparse y a la vez la comunicación institucional. Estos puntos nos van a ayudar y nos van a dar un poquito de luz para cómo lograr esta comunicación efectiva y asertiva, desde el qué, el cómo, hasta los motivos más profundos. Y vamos a empezar justamente por el primer punto que nos compartió Lucía, que significa cómo escuchar e indagar mejor.
Y aquí incluimos pues un dibujo, un gráfico, en donde vemos este caso en donde una persona dice, mi suegra viene de vacaciones. Y otras dos personas que quizá puedan ser sus hijos, o a lo mejor uno el esposo y la otra la hija, pero cómo interpretan de manera totalmente diferente esta frase de la mamá. Uno dice alegría, risas, ayuda, compañía y diversión. Y la otra persona dice discusiones, más trabajo, solo críticas. Y nos pareció importante, interesante poner un ejemplo como este, porque justamente el escuchar se compone de dos cuestiones, de lo que estamos percibiendo, de lo que una persona nos quiere comunicar y de lo que interpretamos a partir de lo que esa persona nos quiere comunicar. Como pone aquí abajo, nosotros escuchamos desde nuestra propia visión, desde el observador que somos. Y en ese sentido, me gustó mucho el ejemplo que decía Lucía hace un rato de cómo pasa cuando uno conoce a una persona que viene de otro país. Y a veces, y ella misma lo decía, podemos hablar el mismo idioma, pero entendemos cosas distintas. No sé si les ha tocado incluso ver, por ejemplo, una serie de televisión que esté hecha en España o en algún país de América Latina, que a mí en ocasiones me mueve la intención de poner los subtítulos porque no les entiendo de la misma manera, ¿no? Porque se expresan de manera diferente. Entonces, en este sentido, es importante saber que las cosas pueden tener significados distintos para distintas personas. Ya lo decía también Lucía con la definición inicial. Somos dos personas iguales, pero no tan iguales, ¿no? Y justamente ahí es en donde puede haber algunos espacios para unas interpretaciones distintas de lo que las personas quieren decir. Y si a esto le sumamos que en muchas ocasiones nosotros logramos interpretar lo que la persona nos quiere decir a partir de su lenguaje corporal, a partir de las señales no verbales, pues ahora estamos también en un momento muy complicado en donde mucha de la comunicación la estamos haciendo a través de los medios electrónicos, a través de este tipo de plataformas. Entonces todavía se vuelve más importante tener esta conciencia de que nosotros podemos estar percibiendo de manera distinta lo que otras personas nos quieren transmitir, porque estamos a distancia, porque no todo el mundo se siente igualmente cómodo con el uso de estas herramientas y porque no alcanzamos a leer esas señales no verbales que en una comunicación personal, directa, uno a uno, pues quizá nos ayuden justamente a interpretar de manera adecuada lo que la otra persona nos quiere decir. Y en este sentido, pues es importante siempre que tengamos claro que una recomendación fundamental para la persona que es líder colaborativa es una escucha activa, que realmente pongamos todo nuestro esfuerzo en tratar de comprender lo que la otra persona nos está queriendo decir. Pasamos a la siguiente, por favor. Y acá nosotros pusimos también un ejemplo que nos pareció muy lindo y muy interesante de cómo a veces existen estas diferencias entre lo que la persona quiere también expresar o quiere pedir o quiere convencer y lo que la otra persona recibe. Aquí la frase, digamos, que no está aquí escrita, pero es, imaginen que una persona dice, quiero un pastel de coco para mi cumpleaños. Entonces, en las imágenes podemos ver que lo que quería era un pastel del personaje Coco de la película, que seguramente muchas y muchos de ustedes han visto, y lo que le dieron es un pastel con sabor a coco, que no sé si necesariamente le guste o no. Entonces, justamente este tipo de cosas nos ayuda a ilustrar cómo en ocasiones nosotros tenemos una brecha o encontramos una brecha entre lo que nos quieren decir y lo que nosotros entendemos. Y es muy importante en ese sentido reconocer que estas brechas existen y poder hacernos cargo de las mismas. ¿Cómo cerrar una brecha de la escucha? Hace poco leí también un artículo de la revista The Economist que decía que existen algunas barreras para la comunicación efectiva. Entre otras, por ejemplo, las presiones de tiempo, la falta de claridad cuando nos expresan un mensaje,
un liderazgo débil que no logra conectar realmente con las personas con las que está trabajando y diferentes estilos de comunicación. Entonces, ante ese tipo de barreras, que son las que pueden provocar brechas, ¿qué podemos nosotros hacer para hacernos cargo precisamente de esas brechas? Pues por un lado, ser claros en lo que queremos comunicar, y en ello va a abundar Lucía más adelante. Simplificar nuestros mensajes, porque díganme si no les ha pasado que en ocasiones queremos decir tanto en un solo momento y en un espacio de tiempo corto que acabamos mezclando las diferentes cosas que queremos decir, y existen entonces, se crean esas brechas entre lo que queremos comunicar y lo que realmente están entendiendo las otras personas. Es muy importante que seamos observantes del entorno en el que estamos hablando y de la forma en que transmitimos los mensajes. Y aquí quise yo hacer un comentario específico sobre cómo en muchas ocasiones, por ejemplo, ahora abusamos de los medios digitales, como por ejemplo el WhatsApp. Hay veces que queremos nosotros hacer una comunicación formal de un tema importante y nos parece fácil redactar la frasecita en WhatsApp, lanzarla y dejarla ir, ¿no? Y realmente hay cuestiones que tenemos que hablar en persona. Incluso ahorita que estamos a distancia, pues en persona a través de una cámara. Pero es muy importante observar ese entorno, porque hay quien puede interpretar un mensaje de WhatsApp como una falta de cuidado sobre lo que nosotros queremos comunicar, o como una falta de formalidad. Entonces, siempre es importante que tengamos en claro ese entorno y la forma en que transmitimos los mensajes. De igual forma, es importante esta frasecita de la escucha efectiva y activa, que realmente podamos hacernos cargo y podamos concentrarnos en los momentos en los que tenemos que escuchar, particularmente cuando sabemos que la comunicación que se está dirigiendo hacia nosotros o que nosotros queremos dirigir hacia otros requiere de toda nuestra atención, que son temas en donde necesitamos estar alertas de qué está sucediendo, necesitamos estar atentos de cómo está la persona con la que estoy hablando. Entonces, en ese sentido, sí tener claro que tenemos que dedicar momentos en este rol de líderes para escuchar y para escuchar de manera activa. Y asegurarnos de que estamos entendiendo bien a la otra parte, de que realmente estamos comprendiendo eso que nos quiere decir y no estamos generando una brecha por nuestra parte. ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos entendiendo bien lo que otra persona quiere decirnos? Pues, por ejemplo, haciendo preguntas. Si hay temas que no nos queda claro, pues hay que puntualizarlos, hay que pedirles que nos expliquen mejor lo que quieren decir o que definan el término que nos están expresando. Y de esa manera vamos a lograr tener una escucha más efectiva, y eso nos va a permitir, pues justamente, evitar estas brechas de la comunicación que pueden surgir. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, es importante también que sepamos que existen lo que se llama en inglés los mindsets. Los mindsets son también llamados los modelos mentales en español. ¿Qué son los mindsets? Pues son justamente esa especie de lentes con los que vemos la vida. Seguramente a ustedes les ha pasado que si se ponen unos lentes oscuros, perciben el día más o menos soleado de lo que en realidad está. Seguramente a ustedes les ha pasado si utilizan lentes para leer como yo, o si utilizan lentes para la miopía, pues que su visión es diferente si tienen o no tienen los lentes. Pero los mindsets son lentes que todos tenemos integrados y que no sabemos que tenemos integrados. Son aquello que define cómo percibimos, sentimos, pensamos e interactuamos con los demás. Tienen que ver con los, como dice aquí en la lámina, con nuestros sueños, intereses, miedos, juicios, expectativas, creencias y cultura. A veces, la forma en que vemos la vida, por ejemplo, puede depender de nuestra profesión, ¿no? Entonces, a lo mejor un médico, pues siempre va a estar atento a las señales de la salud de la persona. Entonces, a lo mejor nosotros le decimos, me siento mal, pero estamos expresando un estado más psicológico, pero el médico siempre va a interpretar que quizá tu salud es la que tiene, tu salud física es la que tiene algún problema. También los mindsets pueden estar relacionados con nuestra edad, por ejemplo.
Y ahora que cuando formamos, por ejemplo, equipos interdisciplinarios y equipos con personas de diferentes generaciones, nos damos cuenta de que en ocasiones se perciben las cosas de distinta manera si una persona es millennial, por ejemplo, con respecto a una persona que no lo es. Los mindsets también están determinados por nuestras experiencias y por lo que hemos vivido. Y en ese sentido, por ejemplo, si alguien de ustedes ha estado presente en algún momento en donde un huracán está azotando un estado, pues seguramente vemos distinta una lluvia fuerte a alguien que nunca ha estado, nunca ha tenido una experiencia de esa manera. Entonces, todo ello va modificando la manera en que vemos la vida y, por supuesto, ello afecta la manera en que nos comunicamos, porque puede generar estas brechas de las que ya hablábamos. En ese sentido, es muy importante desde el liderazgo colaborativo que tengamos en claro que existen esos diferentes tipos de mindsets o de lentes con los que vemos la vida o modelos mentales y que adaptemos nuestro modelo de comunicación para asegurarnos que nuestras diferentes audiencias, nuestros diferentes receptores realmente estén comprendiendo aquello que nosotros queremos comunicarles. La siguiente, por favor. Y aquí me parece importante ponerles algunos ejemplos muy concretos de los tipos de mindsets que existen y que pueden afectar precisamente la comunicación. Aquí esta lámina es derivada de un autor que me recomendó Lucía, que me gusta mucho, que es Freddy Kaufman, que habla del mindset de la responsabilidad y claramente pone responsabilidad añadiendo la palabra habilidad, como pueden ver ahí con esa H que está intermedia en el paréntesis, porque justamente él define responsabilidad como la habilidad que podemos tener para responder ante distintas situaciones. Y aquí en la lámina tenemos algunos ejemplos de cómo realmente la persona puede reaccionar a las situaciones o a los acontecimientos desde un mindset de víctima o desde un mindset de protagonista. Hay personas, y seguramente a ustedes les ha sucedido encontrarse con ellas muchas veces a lo largo de su carrera y de su vida, hay personas que siempre tienen un culpable externo de lo que está sucediendo, sea otra persona o sea una circunstancia o algo por el estilo. Aquí tenemos 3 ejemplos justamente en la gráfica, en donde la persona le echa la culpa probablemente, por ejemplo, a que llegó tarde, a la lluvia o a que había mucho tráfico o hasta la gravedad, ¿no? Se le cayó una manzana encima y por ello tuvo que llegar tarde. Entonces, aquí creo que lo importante es que nosotros, como líderes colaborativos, podamos pensar cómo podemos favorecer el tipo de mindset que nos permita justamente fortalecer las capacidades para el liderazgo colaborativo. En ese sentido, pues el mindset que tenemos que tratar de fortalecer es el mindset del protagonista, el mindset de la responsabilidad, que son aquellas personas que participan de manera activa en los acontecimientos y que tienen justamente esa capacidad de influir en los resultados y de mejorarlas. Entonces, lo primero es siempre el ejemplo. Como sabemos, existe esta frase que dice, el ejemplo arrastra, ¿no? Y eso quiere decir que lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros queremos promover cierto mindset, cierta forma de ver las cosas en la organización en donde somos líderes, pues lo primero es que nosotros demos el ejemplo y que modelemos esos comportamientos que nos gustaría mucho que el resto de la organización pudiera llevar a cabo. Aquí es muy importante entonces que cada una de las personas que integran nuestros equipos tenga, por un lado, esa claridad de sus roles y de responsabilidades que le corresponden, pero por otro lado también tenga siempre esta convicción sobre el por qué y el para qué, esta convicción sobre el propósito que nosotros estamos tratando de contagiar entre nuestro equipo para que realmente siempre se haga protagonista ante los acontecimientos y que siempre podamos esperar una actitud en donde cada persona haga lo que puede hacer desde su espacio, su responsabilidad
y su estilo y su forma de ser para contribuir en la resolución de los problemas que se van encontrando. La siguiente, por favor. Hay también otro tipo de mindset, que es el mindset de la humildad. Y aquí también la gráfica, pues me gusta mucho, ¿no? Porque existe, por un lado, las personas que siempre creen tener la razón, los sabelotodos, que tienen una actitud de dar órdenes, de arrogancia y que expresan sus creencias como si fueran hechos. Y en cambio existe la persona aprendiz, es decir, la persona que siempre está con esta sed de curiosidad, que siempre quiere aprender de lo que otros pueden aportarle, que pregunta, que tiene humildad y que entiende que existen diferentes perspectivas. Y este mindset es justamente el que queremos promover desde el liderazgo colaborativo, el que nos permita llegar a acuerdos, el que nos permita integrar esas diferentes visiones que tienen las personas en una visión mayor, más sólida, que realmente nos lleve a lograr los objetivos que tenemos en la organización. Ese mindset de la humildad también podríamos mencionarlo como un mindset del aprendizaje continuo, de aquellas personas, y si las personas las traducimos también a que ellas son las que van formando las organizaciones, esas organizaciones que siempre tienen curiosidad, siempre buscan nuevas perspectivas y están en un continuo y permanente aprendizaje y en un proceso también de mejora que permite justamente que logremos ese gran cambio social al que estamos aspirando de manera más efectiva desde nuestras organizaciones. La siguiente, por favor. Y junto con la escucha tenemos este tema de la indagación productiva, ¿no? Que ya les adelantaba yo hace un ratito, que significa, por un lado, escuchar con interés y respeto a nuestro interlocutor o interlocutora, o sea, que realmente estemos atendiéndolos, que estemos escuchándolos, no estemos al mismo tiempo en el WhatsApp o en el teléfono mientras podemos hablar con la persona que nos buscó y que necesitamos conectar y entender que tenemos que romper las brechas de la comunicación con ella, que pidamos datos, observaciones y ejemplos, o sea, que realmente cuando alguien nos está diciendo algo, nos aseguremos que estamos entendiendo lo que esa persona nos quiera comunicar y que para asegurarnos y para tener realmente claro que sí lo estamos haciendo, entonces podemos, como decía, solicitar datos, pedirles ejemplos, preguntarles a qué se refieren con cierta comentario o cierta palabra. También tenemos que preguntar cuáles son sus estándares y analizar su razonamiento. Por decirles un ejemplo, o sea, me ha tocado ver organizaciones que tienen áreas distintas que intervienen en el trabajo con los sujetos de atención. Y entonces, de pronto, a lo mejor para una persona, pues el comportamiento de ese sujeto de atención es muy negativo, pero otra persona entiende todo el proceso que ha llevado ese sujeto de atención y entiende que ha habido una evolución muy favorable en su comportamiento. Entonces, cuando alguien nos dice, tenemos problemas con fulanito porque se está comportando muy mal, tenemos que preguntar justamente cuáles son sus estándares y analizar su razonamiento, porque en realidad quizá esa persona que en teoría se está comportando mal ha tenido una evolución muy importante y hemos tenido logros en cuanto a su comportamiento. También es importante que entendamos los objetivos de quien expone, porque muchas veces también la motivación para comunicar algo es distinta para una persona o para otra. O sea, sí podemos, pues tener, ahí es donde empezamos a detectar esas dinámicas de liderazgo o esas dinámicas también de conflicto que pueden existir en las organizaciones. Y entonces a veces los objetivos de quien expone tienen que ver con conflictos que tienen con otras áreas o con otras personas, o tienen que ver justamente con un espacio de liderazgo en donde realmente pues lo que se quiere es buscar el bienestar de todas las personas que integran la organización. Entonces es muy importante que entendamos los objetivos de la persona que nos está exponiendo algún razonamiento. Tenemos que verificar la propia comprensión, o sea, estar seguros de que estamos entendiendo lo que nos quieren decir.
y tenemos en ese sentido también, y me parece muy importante, que pedirle a nuestro interlocutor que distinga claramente entre lo que son los hechos que nos quieren comunicar y lo que son sus opiniones o sus percepciones sobre los hechos. Es decir, que nosotros podamos valorar adecuadamente lo que son cuestiones concretas y lo que son las opiniones o interpretaciones de una persona ante esas cuestiones concretas. Y por último, siempre es importante estar dispuesto a cambiar de opinión. Es decir, cuando nosotros establecemos esta dinámica de la comunicación efectiva, nos damos cuenta de que quizá en un momento anterior hubo brechas de comunicación, que nuestro mindset probablemente intervino en la manera en que leímos esa comunicación de manera anterior, pues también como líderes colaborativos y desde un mindset de la humildad, es importante decir, estoy dispuesta o dispuesto a cambiar de opinión y entiendo lo que me estás diciendo, lo integro dentro de mi propio razonamiento y cambio de opinión. También es importante cuando ustedes necesiten tiempo para pensar las cosas, que se den ese tiempo. Muchas veces como líderes quizá tenemos esa percepción de que se espera que nosotros sepamos qué hacer en cada momento. Y no necesariamente es así. Y muchas veces hemos cometido errores por tomar decisiones de manera demasiado apresurada. Entonces, a veces necesitarán ustedes, por ejemplo, consultar a otras personas de su equipo sobre el asunto que les están comunicando, justamente para poder entender de manera completa ese asunto, poder escuchar a otras partes, si es que existe, por ejemplo, un conflicto, y poder tomar una decisión más adelante. Siempre dense ese tiempo si ustedes consideran que va a ser útil para tomar mejores decisiones. La siguiente, por favor, y le doy la palabra a Lucía. Gracias. Pues después de escuchar, ¿no?, la importancia de vaya la redundancia, de la escucha y a la vez de indagar, ahora es importante repasar un poquito, profundizar en el tema de la argumentación. O sea, muchas veces nos toca a nosotros y a nosotras expresar nuestras ideas y sobre todo de cara a este liderazgo colaborativo, de esta construcción colectiva, ¿no? Somos muchas cabecitas pensando para un proyecto, para una causa común. Y si queremos abonar a ello, necesitamos saber aportar, no solamente tener la idea, sino saber comunicarla y saber a veces en dos sentidos, saber convencer o saber establecer, ¿no? Ustedes que son líderes de las organizaciones, ¿no? Y por ejemplo, ante la coyuntura actual, pues hay momentos en que tendrán que convencer al equipo el porqué de alguna decisión. Por ejemplo, nos vamos a quedar todavía sin operar ante la contingencia del COVID, porque todavía el semáforo está en rojo o en naranja y es peligroso, ¿no? Pero entonces estoy diciendo, no es que no quiera continuar con los eventos, es que pasamos a virtual porque hay una circunstancia de emergencia, porque la salud de todos es lo más importante, porque los riesgos son tales y además podemos llegar a nuestros objetivos cambiando la dinámica que estaba antes programada a una dinámica virtual. Entonces, argumento, y no solo digo de la noche a la mañana, ya no vamos a la oficina o se cancela el evento. Entonces, ¿qué diferente es una conversación de ese estilo? Y a veces también la argumentación, como les decía, es para establecer en común un plan de trabajo, para escuchar a los demás, pero si quiero construir y quiero escuchar, necesito entender a fondo qué es lo que se espera. Entonces, es importante que sepamos formular nuestras opiniones, formularlas con claridad, exponer datos, observaciones, ejemplos. O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿No? Que no haya esas dedocracias que a lo mejor antes estamos acostumbrados o a lo mejor o acostumbradas y que quizá hay algunas organizaciones que pueden estar aquí presentes o no, que todavía tienen esa inercia de un tema como más jerárquico y más de el liderazgo manda todo y dice, ¿no? Desde de qué color vamos a poner el mantel en la mesa hasta el plan de trabajo y los objetivos. Y pues es importante empezar si tengo que a veces decidir, está bien argumentar, pero también escuchar los argumentos del equipo
y enseñar a argumentar a tu equipo para que haya una construcción mucho más rica, ¿no? Esa frase de muchas cabezas piensan más que uno, realmente es buenísima. No sé, alguna vez me ha pasado con la misma Ana María, ¿no? De tenemos un proyecto común y vamos muy bien y de repente le digo, Ana María, estoy atorada con esto. A ver, y lo platicamos y es como luz, ¿no? Entonces, a veces se necesita tener esa humildad, como ya decían antes, para reconocer y escuchar la argumentación de la otra y así se comunica y se construye mejor. Y luego es importante que aprendamos a verificar la comprensión de los interlocutores. Quizá yo fui súper clara, según yo, y la otra persona entendió como que si hubiera hablado en chino, como decíamos al inicio, ¿no? De dos personas que están hablando distinto idioma y no se entienden. Y es porque quizá estaban esperando algo muy diferente o trae un problemón en la cabeza y no está muy atento, ¿no? Entonces, cuando argumentamos, importante escuchar la opinión del otro, saber acoger que no estén de acuerdo, pero también saber pedirle que argumenten el por qué. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en una clase de filosofía, además era así como muy de metafísica, no me acuerdo, era una clase así como muy elevada y que yo, algo, obviamente no me acuerdo ni de la pregunta ni nada, pero me acuerdo que era una profesora francesa y así súper estructurada y ella me enseñó como a argumentar justamente, ¿no? Y me dijo, después de que habré echado mi choro, me dice, no te entendí nada. A ver, ¿qué quisiste decir? Argumenta mejor. No sé qué, ¿no? Yo me acuerdo que me sentí así chiquitita después de eso, pero me sirvió para la vida, tanto así que 20 años o no sé cuánto después me acuerdo de esa corrección, ¿verdad? Que me sirvió. Entonces es, ok, si vas a dar tu opinión, te abro el foro, pero dila bien y aprende a expresar y a dar fundamentos. Vamos a lo siguiente. La siguiente lámina que, bueno, es pedir y comprometerse. Es una cosa es argumentar, pero ahora es también saber pedir las cosas. Pero antes de profundizar en ello, vamos a ver un pequeño video que nos puede iluminar bastante. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ya ves. Perdona, ¿tienes fuego? Sí. Bueno, creo que siempre ayuda a ver en acción a otros, ¿no? Y este ejemplo, aunque parece, pues está muy simpático y parece exagerado, ¿no? Pero ¿cuántas veces tenemos una cultura un poco cantinflera para decir las cosas, ¿no? Y aunque queremos mucho a este gran artista que es Cantinflas, para la hora de trabajar y de saber comunicar y de poder trabajar en equipo, hay que evitarlo. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente lámina. ¿Qué elementos o qué tenemos que considerar cuando vamos a pedir? O sea, tenemos que buscar pedidos efectivos. Y esto es ser como muy claros, ¿no? Quiero llegar acá y entonces, con el fin de obtener A, como dice aquí, te pido que entregues B para la fecha C. Por ejemplo, llega una persona nueva a tu equipo, ¿no? La voluntaria, el becario o tu líder de administración. Puede ser cualquier tipo de posición, ¿no? Y a veces suponemos que ya se sabe todo y está en su periodo de inducción, en sus primeros días. Entonces le digo,
vamos a preparar, no sé, en caso de que fuera la persona de servicio social o una voluntaria. Tenemos este evento, necesitamos hacer la presentación. Y ya, ahí nos quedamos. Y no le dije ni cuándo es el evento, o posiblemente sí sabe que en la agenda está dentro de 3 semanas. Pero no le dije para cuándo es la presentación. No le di ninguna pauta de si hay algún machote organizacional donde vienen los logos, los tipos de coloridos. No le dije la audiencia que va a haber en este evento. Entonces, pues puede a lo mejor hacer una presentación súper pro y muy académica, y era un evento para niños, ¿no? Entonces, es súper importante explicar las cosas. Y además tampoco le dije que el viernes tengo sesión de consejo y justo hay una persona experta en comunicación a la que yo quería enseñarle esa presentación para que me dé su feedback. Entonces, las personas no son adivinas de lo que tienes tú en tu interior. Que tú tengas claridad no significa que los demás lo tengan. Entonces, hay que tratar de dar menos, por supuesto, y dar más argumentos. Lo mismo nos pasa a veces, no solo en temas como orales, ¿no? Sino a la hora de hacer un correo electrónico. Puedo a lo mejor decir, les mando esta comunicación y les pido su feedback. Ah, perfecto, ¿no? O sea, por favor retroaliméntenme por si hay algo que mejorar. No sé, es una nota de prensa o algo así, que para mí era importante. Inclusive para alguien del consejo o alguien del equipo que le quería pedir su opinión. Y ahí está. Estimado o estimada, te pido que me des tu opinión porque mañana tengo una sesión o esto urge porque esto es en la tarde, ¿no? Ahora, si urge, no se lo mandes por correo, llama a la persona y tengan una llamada por Zoom y en ese momento se lee y en equipo lo retroalimentan. Entonces, para que el pedido sea efectivo, o más bien, para que el resultado sea el correcto, el pedido tiene que ser efectivo. Y luego decir te puedes comprometer, porque también es fácil dar por supuesto que somos como los dueños y señores y las dueñas y señoras del tiempo de los demás. Por supuesto que las personas, si están contratadas o son voluntarias y tienen el corazón puesto en la causa, sí, pero son personas, pero tienen familia y en la circunstancia actual todavía más, ¿no? O sea, están en la casa a lo mejor volviéndose locos con todas la circunstancia, ¿no? Y con tener que hacer el quehacer y tal. Entonces, sí hay que saber decir, es buen momento para ti, porque quizá está la pobre friendo el huevo y tú le estás diciendo de la nota de prensa. Pues creo que están en momentos muy diferentes y quizá no pasaba nada si te decía, dame 2 minutos, nomás para que no se me queme, lo dejo y te atiendo, ¿no? Entonces, saber tener esa franqueza para decir, sí, claro, pero dame 2 minutos. O sabes qué, con muchísimo gusto lo vemos ahora, o me encantaría poder, pero pues no sé, ¿no? Cualquier situación, o estoy malísima, o sea, justo me enfermé y me siento fatal, entonces te digo que por más que le eche ganas, mi mente no funciona al 100%. Si quiere, nos vamos a la siguiente. Y esto tiene que ver mucho, ¿no? El pedido y el compromiso, pues son como un binomio importante. Por un lado, yo pedí, pero tengo que saber, como decía, decir sí, decir no, o decir sí, pero no ahora, ¿no? O no puedo aún por esto, pero si tú me capacitas, con mucho gusto. Si no somos el jefe, sino quien recibe el pedido, por ejemplo, a lo mejor en la sesión de consejo me pidieron algo y no tengo idea de lo que me están hablando. Ay, pero ¿cómo voy a decirlo si soy la dirección ejecutiva, no? A ver, dilo, porque si no, ¿cómo lo vas a hacer? Y a veces por vergüenza, por no querer exponer la humanidad, porque todos somos humanos, pues no lo decimos. Y entonces seguramente el entregable va a ser incorrecto o te vas a tardar mucho más investigándolo por tu lado, cuando posiblemente te lo podrían haber explicado en ahí en la misma sesión en 2 minutos y te quedas tranquila y sabías que estaban en el mismo canal. Entonces, antes de decir que sí, entender la solicitud. Y no pasa nada tú decir, a ver, ¿para cuándo lo quieres? Si no te lo dijeron, ¿para cuándo? Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Para mañana, imposible. Pero
con mucho gusto te lo entrego en 2 días. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. No se puede. Ok, entonces le voy a pedir apoyo a tal para entregártelo. Y ya, las cosas se pueden si se dialoga. Tener esta habilidad, recurso como pues de saber exponer la circunstancia, ¿no? Y luego, ya que dices que sí, pues ser consecuente. Entonces, si es para mañana, necesito dedicar la tarde y necesito tener la disciplina para sacarlo. Y si uno, como decía hace rato Ana María, creo, ¿no? Que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Si tú eres la primera persona que cumples con tus compromisos, la verdad es que pones la vara alta para el equipo. Y no por poner la vara alta, síganme, miren, yo soy la persona intocable y perfecta. No, no, no. Sino que ven que tú le echas todas las ganas del mundo y le van a echar también todas las ganas. Y esa es la mejor manera de involucrar y comprometer al equipo. Vamos al siguiente. Ahora, imagínense, otra vez regresemos al caso de esta becaria a la que le pedí hacer la presentación. Pues me entregó, ella pensó que era más bien un evento para niños y resulta que era para donantes, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor exageré con lo de niños, pero nada que ver con lo que yo tenía en la mente. O simplemente no le dio la vida y no lo hizo. Puede ser cualquiera de las dos. Tengo 2 maneras de hacer las cosas. Una es llamarle enfurecido o enfurecida y, oye, ¿por qué no me entregaste? ¿Qué te pasa? ¿No? O decir, a ver, fulanita, la verdad reconozco que yo no te expliqué cuál era el objetivo del evento, ni te di lineamientos para hacerlo. Entonces, te agradezco el esfuerzo, pero fíjate que necesitamos hacer ciertas modificaciones. ¿Por qué? Y ya, ¿no? Le dices el por qué. Y ahí es como indagar qué pasó. O a lo mejor sí leíste todas las instrucciones, pero es la persona nueva. Entonces es normal que se equivoque. Y entonces negocian ahí un nuevo compromiso. O a lo mejor no te entregó. Tu financiero, tu financiera no te entregó los estados financieros, el reporte de transparencia y era importantísimo y tienes algo que... Lo mismo. ¿De qué sirve quejarte y remacharlo? Pregunta qué pasó. Oye, fíjate que ayer se enfermó mi mamá y tuve que llevarla al hospital y tal, ¿no? Tú ya le sacaste la perorata de por qué no lo hiciste. Entonces, tener esa delicadeza implica mucho control, obviamente, pero de nada sirve reclamar por reclamar. Lo que tú quieres es el resultado. Lo que tú quieres es que la presentación se haga y se haga bien, que te mande el estado financiero. Entonces, más bien es, ¿qué pasó? ¿Vas a poder hacerlo? Lo necesito hoy. ¿Necesitas ayuda? Ok. ¿Quieres que le pidamos ayuda a fulanita, a fulanito? Sí. Entonces, ese es un buen reclamo y seguramente esta persona va a aprender. Y esta persona va a querer hacerlo, ¿no? Entonces, muy diferente. Ahora, esto del reclamo se une al siguiente punto, que sería también la disculpa efectiva. Es la siguiente diapositiva, ¿no? Por un lado, a mí a lo mejor me toca reclamar. También a veces me van a reclamar. Y a veces soy yo la que no cumplo o el que no cumple. Y por más dirección ejecutiva, pues somos humanos y se nos olvidan las cosas. Y nos llenamos de actividades y la agenda está así de que ya no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y pues no me da la vida, ¿no? Entonces, también hay que saber disculparnos, saber explicar las circunstancias. Idealmente, una disculpa efectiva como que antes de que estalle la bomba, ¿no? O sea, si ya estás viendo que no vas a alcanzar a entregar esto o que el evento van a estar no sé, o que no se están inscribiendo las personas, qué sé yo. Y a lo mejor porque tú no mandaste a tiempo las invitaciones, o sea, quizá más vale posponerlo una semana a tiempo y decir una disculpa, la verdad yo tenía que haber mandado esto y no lo hice, pero pongo esta solución, ¿no? O una disculpa, pues no voy a alcanzar a llegar a esa reunión a la que me invitaron, pero voy a mandar a mi subdirectora o a esta persona de muchísima confianza que va a representar bastante bien la organización.
Más vale eso a que no llegues y dejes un plantón y quedes fatal, ¿no? Entonces, saber disculparse. Somos humanos. Así como sabemos reclamar, efectivamente, hay que saber ser humildes y reconocer las cosas. Y para esto, y también para los reclamos, o sea, hay que saber cómo decirlo, dónde decirlo. O sea, se ve fatal que, o sea, una disculpa de WhatsApp, ay, perdón, no llegué al evento. Pues no, ¿verdad? Diferente es, oye, estoy en el trafical y hubo un accidente y choqué y yo era ponente. Bueno, ahí sí es así como terrible, ¿no? Exagerando, pues llamas por teléfono a la persona organizadora y, a ver, conéctame aunque sea y digo algo, ¿no? O cómo le podemos hacer, o pueden intercambiar mi ponencia, ¿no? Ah, ahí es un llamado. O hay veces que es, oye, pues te llame la atención enfrente de tus compañeros y te quiero pedir una disculpa, y eso es en privado. Y eso es en personal, y eso es, si no puedes así, pues al menos en videollamada ahorita, ¿no? Pero sí hay que disculparse de lo no entregado, pero también con la humildad de circunstancias, de malos humores y de tratos que a veces no son los mejores, porque somos humanos, ¿no? Eso sería, y les dejo con Ana María para que nos cuente. Ella es una gran experta en todo el tema institucional. Aquí, muchas gracias, Lucía. En realidad, existen obviamente otros espacios para hablar de la comunicación institucional como tal, hacia afuera, hacia las audiencias, hacia los donantes. Pero un poquito aquí a lo que queremos referirnos es en cómo logramos esos espacios para la comunicación efectiva dentro de nuestra organización, desde este espacio de liderazgo colaborativo. Una de las sugerencias que nosotras tenemos es que primero siempre cuidemos que nuestras reuniones sean efectivas. Ahora que llevamos ya casi 6 meses trabajando a distancia, nos hemos dado cuenta, no sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí sí muchísimo, qué cantidad de reuniones teníamos antes, y muchas de ellas sin un propósito claro, sin una agenda, sin ningún tipo de seguimiento hacia los acuerdos que se lograban ahí, y cómo realmente mucha parte de nuestro tiempo la dedicábamos a estas reuniones. Entonces, algo que es muy importante desde el espacio de liderazgo es que cuidemos que nuestras reuniones sean efectivas. Primero, que sean ejecutivas. ¿Qué significa eso? Pues que realmente no es necesario que cada reunión dure 3 horas para que la reunión sea efectiva. Lo que necesitamos tener muy claro es cuál es el objetivo de esa reunión, preparar una agenda con anticipación para que realmente tengamos esos puntos que no se nos pueden escapar muy claros, y entonces se lleven a cabo las reuniones de manera ejecutiva, o sea, que le dediquemos el tiempo que tenemos que dedicarlo, que logremos que las personas estén al 100 en esa escucha activa de la que hemos hablado mucho en esta sesión, participando y muy pendientes de los resultados de esa reunión, porque sabemos que tiene un objetivo, una agenda, y que estos se van a respetar. Como segundo punto, me parece importante decir que no necesariamente todo se tiene que hablar con todos. Tenemos que pensar que puede haber diferentes tipos de reuniones según el objetivo que tengan estas reuniones. Y de eso hablo un poquito más abajo. Pero justamente tenemos que pensar, si vamos a hacer una reunión, ¿a quiénes tenemos que involucrar en esa reunión? Justamente para que ésta sea efectiva y ejecutiva. O sea, a mí me ha tocado en algún trabajo que tuve en el gobierno, que de pronto nos invitaban a todas las personas a todas las reuniones. Y entonces éramos tantos que todo el mundo quería hablar, todo el mundo quería opinar, y se hacían reuniones eternas de 3 horas que realmente cuando salías decías, estuve dedicándole mucho tiempo a esto y no veo realmente cuál era el punto de que yo estuviera ahí. Entonces, siempre es muy importante que tengamos claro quién tiene que estar en las reuniones y qué tenemos que hablar con cada grupo según el objetivo que tengamos en cada reunión. Como ya les decía antes, es importante que siempre, además de la agenda, tengamos una minuta. Es decir, también sucede que a veces no somos efectivos en lo que pedimos, volviendo al tema del que hablaba Lucía hace un rato, pero a veces a lo mejor la persona no lo registró, no supo que realmente le tocaba a ella darle seguimiento a algún aspecto que se habló en una reunión, por ejemplo. En ese sentido, una muy buena práctica es que de cada reunión siempre exista una minuta.
No es que tenga que ser una minuta súper formal con todas las firmas, pero siempre es poner por escrito los acuerdos a los que llegamos, diciendo cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo, para qué fecha y quién es la persona responsable de llevar a cabo esas acciones. Porque así, puesto en un correo para todas las personas que participaron, no quedará duda de quién tiene la responsabilidad de hacer qué y para cuándo. Y eso es una muy buena práctica que en el trayecto de mi profesión me he dado cuenta que no es tan común como pudiéramos imaginarnos. Entonces, siempre es muy importante registrar esos acuerdos de cada reunión. Y luego darle seguimiento a esos acuerdos. Es decir, si yo le pedí a una persona que me entregara esa presentación que tanto ha puesto de ejemplo Lucía para el viernes 28 de agosto, que está por venir, entonces necesito justamente el viernes 28 de agosto asegurarme de que yo haya recibido la presentación que pedí. Entonces, es muy importante también saber quién va a dar seguimiento a esos acuerdos, porque si la gente empieza a cumplir con lo que se le pide y se da cuenta de que el día en que tú dijiste que tenía que estar lista la presentación, nunca se la pediste y tú te esperas 3 semanas cuando ya tienes encima el evento para revisar esa presentación y entonces le das el famoso llamado de bomberazo y le pides que cambie la presentación un día antes del evento porque tú no la revisaste cuando la pediste, pues esa persona también empieza a hacer sus tiempos más laxos. Si ve que nadie está dando seguimiento a esos acuerdos, pues se siente también con esa libertad de manejar sus tiempos de manera pues más difusa, vamos a decir, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante que siempre se dé seguimiento a los acuerdos. Y aquí, antes de pasar al siguiente punto, sí creo que es importante hablar de un tema. En las reuniones, tú como líder tienes que pensar cuándo vas a dar tu punto de vista, porque es importante también tratar de que si están todas las personas que tienen que estar, como ya vimos, o sea, realmente elegimos a quienes invitar a cada reunión, entonces es importante que promuevas que participen todas esas personas en las reuniones. Si tú llegas a la reunión y das tu punto de vista antes de que los demás hablen, ¿qué va a pasar? Pues como eres la líder o como eres el líder, si tú hablas al principio, pues va a ser muy probable que la gente te siga sobre tu argumento, sobre tu propuesta, sobre tu idea, y a lo mejor te vas a perder ese espacio para realmente escuchar y recuperar y entender lo que las otras personas pueden aportar en la reunión. Entonces, siempre tienes que desarrollar esa habilidad para lograr que las personas participen y para entender en qué momento dar tu punto de vista. También no me dejarán mentir, les debe haber pasado que en el equipo hay personas muy platicadoras, muy expresivas, que siempre quieren dar su opinión, y hay personas que a lo mejor son más calladas, que les cuesta más trabajo interactuar en un espacio así público con el resto de sus compañeras y compañeros enfrente, pero que tienen ideas excelentes y que a veces les cuesta más expresarlas en esos espacios. Entonces, uno como líder tiene que desarrollar esa habilidad para realmente lograr que interactúen todas las distintas partes de tu equipo, lograr que se expresen los distintos puntos de vista y en ese sentido, pues que enriquezcas los contenidos de esa reunión. Acá abajo también agregamos, como les decía antes, no todo se habla con todos. Tenemos que pensar también que tenemos que buscar espacios dentro de la organización para tener reuniones uno a uno y retroalimentación personal. Lucía decía antes, cuando falla alguien en su compromiso, que puede haber sido por un fallo de la comunicación o por distintas circunstancias, pero cuando alguien falla y uno quiere reclamar efectivamente, como bien decía Lucía, pues hay que buscar que el espacio de reclamo sea uno a uno y que se pueda dar retroalimentación personal a la persona que falló en un momento determinado. Eso no se habla en público, no se aprovecha en las reuniones de equipo del pastel de cumpleaños de una de las compañeras para reclamarle a alguien que no haya hecho su trabajo. Acordémonos que siempre todo lo que hacemos comunica. Y el reclamar en frente de otros puede ser un tema que duela, puede ser un tema que afecte las relaciones al interior de la organización y es muy importante que se cuide que estos reclamos sean uno a uno.
Segundo, la comunicación formal siempre tiene que ser por escrito. Así como les decía, lo importante que es que los acuerdos de una reunión se pongan por escrito y se manden a todas las personas involucradas, pues es importante que si nosotros queremos asegurarnos de que no existan brechas, de que todo el mundo haya entendido lo mismo, de que haya recibido nuestras instrucciones, lo reforcemos a veces con un correo, ¿no? No sé, ha pasado también y seguramente han tenido ustedes la experiencia de que más allá de los acuerdos de las reuniones, pues para dar seguimiento a veces se hace solamente por teléfono, se hace por WhatsApp, pero si el pedido involucra a otras personas, pues en ese seguimiento tienen que estar involucradas las otras personas. Y en ese sentido, si nosotros queremos comunicar que algo de la instrucción cambió porque ya nos entregaron el primer insumo y ese insumo afecta el trabajo de la siguiente persona que tiene que intervenir en la cadena de valor para lograr el producto final, pues tenemos que hacer esa comunicación por escrito. Y de esa manera nos aseguramos que todo el mundo las recibe. Siempre es importante pedir que confirmen de recibido, ¿verdad? Porque también a todos nos ha pasado que nos digan, nunca recibí el mail, no me enteré. Y a lo mejor puede ser que de verdad no lo recibió, que se fue a la carpeta del spam o que es un pretexto a veces para no cumplir con lo que nos toca, ¿no? Eso también puede suceder. Y finalmente, siempre tener en consideración la comunicación estratégica que hay que hacer hacia los grupos de interés. Como les decía al principio de este tema, pues la comunicación es todo un arte, es una estrategia que seguramente en las organizaciones que ustedes representan está muy bien cuidada, se sabe perfectamente que se tiene que comunicar a las usuarias y usuarios de su organización, a los donantes, a las autoridades, a los medios de comunicación, a voluntarias y voluntarios. Seguramente lo tienen ustedes muy claro, pero en este punto lo único que quiero decir, a reserva de que daría para otra serie de seminarios, es que siempre seamos muy conscientes, uno, de la importancia de la transparencia en este sector, que aumenta la confianza en las organizaciones, y dos, también de la importancia de siempre tener en mente ese cambio social que nosotros queremos hacer y ponerlo ante cualquier otra cosa. O sea, aquí no hay protagonismos personales, aquí es importante llegar a las audiencias que queremos llegar, es importante hacerlo con transparencia y es importante hacerlo estratégicamente para fortalecer la visibilización de nuestra organización y para, además, como les decía antes, fortalecer la confianza en la misma y, por lo tanto, en el sector. Y la siguiente, por favor. Ahora, para cerrar, este no estaba en nuestros puntos, pero consideramos bien importante reforzar la necesidad de una inteligencia emocional, pues lo mejor desarrollado posible para lograr esta comunicación efectiva y asertiva. Como ya ha dicho Ana María en otros puntos, ¿no? Esto también da para toda una serie de webinars, pero al menos como apéndice así muy cortito les comentamos, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Como sabemos, ¿no? Por un lado está nuestra mente racional, pero también está nuestra mente emocional. Entonces tenemos dos maneras de percibir la realidad y de reaccionar ante ella. Por ejemplo, pues no sé, la mente racional ve una noticia y dice, yo creo que estos números están manipulados y tal, o esta circunstancia, bien o mal, no sé. Pero la mente emocional puede ser que se emocione muchísimo por la noticia o que se enfade o que le dé miedo. Y esas son dos maneras de reaccionar ante lo mismo. Con argumentos, ¿no? Ves lo más frío y sientes al respecto, ¿no? Y Daniel Goleman expresa, ha desarrollado bastante bibliografías al respecto y esta es una definición de él. Dice, la inteligencia emocional es esa capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. O sea, reconocer uno que tengo sentimientos, o sea, que mi mente, no soy un robot que procesa información.
ante la información, ante los hechos, ante las personas, yo siento y percibo cosas. Pero así como yo lo siento y lo percibo, el de enfrente también. Y tengo que aprender a reconocerlo. Dicen que en la comunicación el porcentaje más o menos es así, ¿no? El 7% de la comunicación son palabras, los gestos 55% y el tono de voz sería un 38%, ¿no? 39%. Bueno, ya no me hacen, no entiendo mis números, mis notitas, ¿no? Pero un 30 y tantos %. El tema es que las palabras es muy poquito, los gestos bastante y el tono de voz también bastante. Entonces, a lo mejor yo estoy viendo un programa en alemán, que yo no entiendo ni jota, ¿no? Pero si estoy escuchando, pues sé que están enojados, ¿no? O sea, sé que hay un sentimiento de por medio y aparte puedo ver su reacción y tal. A lo mejor no entendí el regaño, que es la palabra, pero entendí el contexto. Entonces, eso es la inteligencia emocional, esa capacidad de reconocer lo que las personas quieren decir más allá de sus palabras. Ahora, hay 5 componentes de esta inteligencia emocional. Por un lado estaría el autoconocimiento. O sea, conocerme. ¿Cuáles son mis tendencias, mis sentimientos como preponderantes? ¿Ante qué circunstancias? A lo mejor soy una persona de mecha corta. O cuando estoy cansada, cuando estoy cansado, pues sí, la verdad, o cuando estoy estresado, reacciono muy fuerte. Ayer me pasó, por ejemplo, ¿no? Que mi hijo, estando en sus clases virtuales, pues se puso a jugar con el iPad y quebró la pantalla, lo rompió, ¿no? Y la verdad es que ese yo lo usaba bastante veces para trabajo, en citas y cosas, ¿no? Y yo llevaba, no sé, 4 años con un iPad perfecto, pero ahora tenía que compartirlo con él para su clase. Y la verdad, mi esposo me dijo, ¿no? Acaba de romper el iPad. Y lo primero fue un, ¿no? O sea, que no es que, pues no es que yo escoja y me ponga a pensar, voy a sentir horrible porque acaban de romper el iPad. Y es una tontería. O sea, el iPad no es la vida, no es de vida o muerte. Es más, además se quebró y se ve perfecto y sigue funcionando, ¿no? Entonces es conocerme. A lo mejor ayer estaba cansada o a lo mejor pues esas cosas me dan coraje y autocontrol. O sea, yo ya sé que me pasa esto, tengo que saber frenar, porque yo pude haber dicho, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Pues es un niño, sí hay que llamarle atención, hay que darle medidas o lo que sea, pero también saber dominarnos. No sé si se acuerdan hace muchos años los anuncios que había de cuente hasta 10 y había un anuncio de una niñita que llegaba con todos los platos y decía, mira mami, pude con todos, me acuerdo perfecto. Y ¿no? Los tira y el rompedero. Y la mamá así sale, ¿no? Y justo sale el cuenta hasta 10, 1, 2, 3 y luego ya, a ver, mijita, ¿no? Entonces, bueno, siempre piensen en ese cuente hasta 10, ¿no? Para tratar de controlar y poner un poquito de freno a nuestras reacciones más primarias o más emocionales o más inconscientes, para decir las cosas, pues pueden pasar. Y esa es la tercera, que sería como la motivación. A ver, y ponerte aquí sí ya, justo, motivación es dar motivos. A ver, el iPad, o sea, finalmente es una cosa material. O seguramente repuestos. De todas maneras funciona. Es un niño, está aprendiendo. Tal, ¿no? Entonces eso es motivarse, lo mismo, ¿no? A lo mejor una persona del equipo tiene un fallo o me está comunicando algo y piensa, a ver, ¿qué está queriendo decir? O es lo mejor para ella. A lo mejor me dice, es que conseguí otro trabajo, ¿no? Y nos cuesta mucho y la vamos a extrañar. A ver, esta persona va a realizarse, va a crecer, qué bueno, me alegro contigo. A lo mejor tu primer sentimiento es, no, me agobio porque es mi mano derecha y es, ¿no? Angustia. A ver, conócete, sí, te angustias, pero no pasa nada, tienes más gente en tu equipo, va a haber una transición, contrólate, no reacciones así estresado. Va a crecer. Muy bien. Empatía. Piensa en el otro. O sea, esa persona se va a desarrollar. Escucha sus motivos, por qué se está yendo. Y finalmente, la habilidad social, que es pues reconocer las señales emocionales que hay en los demás. A lo mejor
como decía Ana María, ¿no? Hay gente más callada, gente más colaborativa, y entender esas señales para poder incluir a todos. La inclusión no solo es no discriminar, ¿no? Por motivos de raza, de sexo, de orientación, de todo esto. También incluir es saber incluir los diferentes sentimientos, personalidades, la persona tímida, el extrovertido que luego habla de más, y saber encauzar todo eso en el equipo. Entonces, la inteligencia emocional, como ya para cerrar, es pues una llave para un liderazgo colaborativo y para lograr esta comunicación, que el único gran fin que tiene es que construyamos juntas y juntos para un mejor futuro y hacia la causa social a la que nos dedicamos.